Bueno, estamos con la senadora nacional Flavia Rollón, senadora nacional por Salta. Ingeniera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por su presencia, un honor tenerla con nosotros. No, por favor, el gusto es mío, gracias. Bueno, ¿qué cosas interesantes que están pasando en el Senado de la Nación? Digo, en el Congreso hay cosas que tienen la particularidad de aparecer en un momento crítico en cuanto a las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo. A la interna oficialista por ahí tiene mayor repercusión en ámbitos parlamentarios, como en este caso en el Senado. De repente tenemos una confrontación casi tradicional entre la titular del Senado, vicepresidenta de la Nación, con el presidente Javier Milei. Ahora se abrió por ahí otro frente con Patricia Bullrich en relación a la elección de los jueces. ¿Cómo se vive todo esto, toda esta situación desde la banca del Senado? Bueno, a ver, yo siempre creo, y lo dije en campaña, creo que este mecanismo, esto de la polarización del River Boca nos estanca y no nos deja crecer, porque si realmente vemos al otro como el enemigo, es muy difícil entablar un diálogo, y claramente si no hay un diálogo y no se acercan posiciones, es muy difícil de que pensemos en lo que la gente necesita, en los proyectos de ley. Bueno, la confrontación entre el Ejecutivo y la vicepresidenta del Senado ya es notoria y cada vez ha sido peor y hoy ha recrudecido. Yo tengo diálogo, por supuesto, con la presidenta del Senado, con los otros vicepresidentes, también con Patricia Bullrich, que es la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Bueno, hubo mucho ruido con esto del retiro del pliego de la jueza. Yo fui de las que le firmó el dictamen a la jueza y que por supuesto ratifiqué cuando se votó en la sesión, porque la designación de jueces es un acto de cogobierno entre el Poder Ejecutivo y el Senado. El Poder Ejecutivo envía al Senado los jueces que ellos eligen de una terna, que ya han pasado por un proceso, y después ya lo envía al Senado a un proceso. Y la verdad que el argumento de retirar el pliego de una jueza porque sea pariente de un periodista es gravísimo, desde el ataque a la libertad de expresión, gravísimo hacia el respeto institucional y hacia la democracia. Así que, por supuesto, así como le firmé el dictamen, ratifiqué mi voto en la sesión, y bueno, después el bloque de La Libertad Avanza votó en contra, ¿no? Solamente ellos y el resto del Senado. ¿Cómo se interpreta esto políticamente? ¿Es una derrota para el oficialismo en el Senado? ¿Cómo se admite esto? Porque por ahí venían muy entusiasmados el oficialismo con obtener las mayorías y los votos suficientes para avanzar con sus proyectos en ambas cámaras, pero de repente estamos frente a la elección de un juez y es como que el escenario cambia. ¿Cómo se interpreta políticamente eso? Ya, yo creo que esto, por la relevancia mediática que cobró, pero en los proyectos del oficialismo hoy hay un trabajo y hay un diálogo. Los proyectos del oficialismo no están saliendo como entran. Entonces, yo creo que hay que leerlo como que justamente tener en el Senado gente que está dispuesto a colaborar y a, por supuesto, tener diálogo y que Argentina salga adelante, también pone un límite. Yo puedo hablar por mí, o sea, yo me siento a trabajar con los proyectos del oficialismo en todos. Y hay cosas que voto en contra, porque realmente no creo, o trascienden un límite. Yo no estoy de acuerdo en el desfinanciamiento que está llevando adelante, no estoy de acuerdo en el tema de la obra pública, en el tema de la educación, he votado en contra y después he presentado un proyecto de ley derogando el famoso FAL, que tiene un costo fiscal enorme y desfinancia el ANSES y las jubilaciones. Ahora en el proyecto de, por ejemplo, de propiedad privada, que lo estamos trabajando, adelanté mi posición que no iba a acompañar si no retiraban el capítulo de barrios populares. En el tema de la jueza he sido igual de claro, no cuenten con mi apoyo si el motivo es que sea familiar de un periodista. Entonces la lectura política es de que en el Senado hoy hay una conformación de senadores que dialogan, que tienen responsabilidad institucional, pero que ponen un límite a cuestiones de que ya rozan, como te digo,
la antidemocracia, una posición democrática y que también tienen sus convicciones, pero eso no quita, yo creo que en este River Boca tampoco podemos tener esta posición del kirchnerismo que le vota todo en contra simplemente porque lo manda Milei. Eso no construye y eso nos posterga. Eso nos posterga a los salteños, posterga a Salta y posterga a la Argentina. Nosotros tenemos que sentarnos a trabajar en los temas que son necesarios trabajar, más allá si los envía el oficialismo o si son iniciativas de senadores. Por ejemplo, en esto de que hablamos de los proyectos de ley, planteé con claridad a Patricia Burley que un tema prioritario para nosotros era tratar la ley de biocombustibles, porque Salta tiene un potencial enorme en materia de biocombustibles que aún no se ha desarrollado y lo estamos tratando. Entonces, también se trata de eso, ¿no? Entonces, lo leería como una derrota y como un límite que le puso el Senado al Ejecutivo, ¿no? Es bueno en términos democráticos, digamos, que se dé esta situación en el Congreso. Usted mencionó el tema biocombustible y voy a aprovechar, digamos, su expertise en materia energética como funcionaria nacional del área de energía, porque se habla mucho en un momento clave, en un momento que es, digamos, obviamente llega el invierno y aparecen todos los problemas energéticos, pero hoy día Vaca Muerta aparece como un escenario positivo. Hay volumen, pero resulta que lo mismo hay problemas para el transporte, no se han reversionado los gasoductos. ¿Qué es lo que falta? Se lo pregunto desde el punto de vista técnico y después avancemos en la cuestión parlamentaria. Infraestructura. Y que también tiene que ver mucho con la visión política. ¿Por qué? Siendo secretaria de Energía, hicimos la primera parte del gasoducto, que era el gasoducto Néstor Kirchner, que después se cambió el nombre. Eso cambió la Argentina. Porque seamos claros, Vaca Muerta está hace más de 10 años. Pero sin infraestructura, Vaca Muerta no se podía desarrollar. Tenías el gas, tenías el petróleo, pero sin un caño que evacúe ese gas y que evacúe ese petróleo, Vaca Muerta no se puede desarrollar. Con el agravante que Argentina importaba gas licuado, muchísimo más caro, y eso le costaba a Argentina divisas, tiene mucho costo fiscal porque también en los subsidios el que absorbía la diferencia de precio era el Estado, y por otro lado no estaba resuelto el desarrollo de Vaca Muerta. En un contexto en Argentina, porque te dicen, bueno, lo debería haber hecho en privado. Bueno, pero hasta que Argentina no normalice su macroeconomía, baje el riesgo país, recupere la confianza en los mercados, eso no se va a lograr ni en un año, ni en 2, ni en 5. Esto necesitaba tiempo, entonces hay que entender las situaciones de contexto y ahí yo sí creo que el Estado tiene que planificar. El plan original era hacer el primer tramo, el segundo tramo y la reversión. Se hizo el primer tramo, se terminaron las compresoras, se avanzó con la reversión y no se terminó. Y el resto quedó descartado. El problema de gas en el norte no está solucionado. ¿Por qué? Porque la cuenca de la nuestra, la salteña, tiene un declino natural de producción. Lo mismo pasa en Bolivia. Nosotros nos abastecíamos de gas de Bolivia. Bolivia ya en el 2023 quiso discontinuar el contrato y no tiene gas. Entonces, este es un tema donde el Estado tiene que estar planificando y sí, licitar la obra con financiamiento, pero tiene que tener una planificación de un desarrollo de infraestructura que no solo contemple lo actual, sino también el desarrollo industrial que necesita gas. Vaca Muerta es un activo impresionante para la Argentina. Hoy la Argentina no sería viable sin Vaca Muerta. De hecho, los dólares que están hoy son los dólares que tienen gracias al gasoducto. Entonces, dimensionemos la importancia. La balanza pasó de menos 4.000 millones de dólares negativa a 8.000 millones de dólares positiva y cada vez sigue creciendo y es el motor que está empujando a la Argentina. Eso fue porque hubo una decisión de hacer infraestructura. Bueno, quedamos a mitad de camino. Hoy, si no hay una decisión de infraestructura, Vaca Muerta está, el gas en la Argentina está, pero el norte no tiene resuelto su problema de gas y ahí se necesita planificación y se necesita terminar con estas obras de infraestructura que la podrá ejecutar el privado, pero un Estado tiene que planificar y licitar la obra al privado y también participar, porque la demanda potencial no te la va a financiar un privado, ahí tiene que estar el Estado. Entonces, ahí yo sí creo una visión
donde tiene que haber un Estado resolviendo y planificando el desarrollo. Hoy la extrema derecha no cree en esto, al contrario, el logo de mi ley es voy a terminé con la obra pública y uno paga impuestos. Todos nosotros, las industrias, todos pagan impuestos que esperan que vuelvan en servicios y en infraestructura para el desarrollo. Llámese un gasoducto, llámese una línea eléctrica, llámese rutas. Claro, yo le iba a preguntar justamente todo este escenario cómo confronta con una posición prácticamente ideológica del gobierno, es decir, acá no hay más plata para obra pública y entonces que tenemos que esperar sí o sí a que venga un privado a decir, bueno, a ver cuánto puedo ofertar por terminar de reversionar o por terminar la traza que falta en el gasoducto para llevarle gas a la gente del norte. Ahora, a nivel local, y me quedo todavía en ese tramo, en ese segmento de su visión técnica, senadora. Se habla mucho de que en Salta, por ejemplo, salió un informe hace unos días atrás al respecto de la cantidad de pozos que no están debidamente concluidos, cerrados, clausurados en el norte de la provincia. Sabemos que el departamento San Martín tradicionalmente fue un motor también impulsor en su momento de todo lo que es la matriz energética para el país. Hoy día esa producción ha declinado naturalmente, pero hay alguna iniciativa como para ver si es que se volvieron a represionar, por ejemplo, los pozos, si es que puede salir algo de gas, podría abastecer de alguna manera, por lo menos en la generación de empleo. ¿Usted lo está viendo como legislador este tema? No, mira, eso lo hemos visto incluso cuando yo era secretaria en la provincia de Salta. A ver, hay que hacer un trabajo de abandonos de pozos en la provincia de Salta y eso también ocuparía mano de obra y es un tema que hay que solucionar. De hecho, se habló y lo hablé personalmente también con el presidente de YPF. Estos pasivos ambientales corresponden a YPF cuando era del Estado y es el Estado Nacional el que debería hacerse cargo de esos pasivos ambientales. Y la verdad que no lo va a hacer. Entonces hay conversaciones y de hecho el gobierno de la provincia, la procuración está avanzando con YPF para que haga este trabajo de abandono de pozos que sí podría generar algo de mano de obra. Hoy Salta sigue produciendo gas, ¿no? Un poquito más de 2,5 millones, pero tiene que hacer ese trabajo de abandono de pozos. YPF hoy se está haciendo cargo de algunos pasivos ambientales, falta avanzar en este sentido, ¿no? Pero eso es, como te digo, hay un tema, si querés, legal, que cuando YPF se hace una empresa privada, esos pasivos ambientales quedaron a cargo del Estado Nacional y hoy el Estado Nacional claramente no va a hacer este trabajo. Entonces hay que avanzar para que YPF haga este abandono de pozos. Bien. Sigo con la parte técnica. ¿Salta ya tiene que resignar su posición como productora de hidrocarburos o hay posibilidad de alguna recuperación de algún lugar? Bueno, eso siempre, los contextos van cambiando en cuanto a los valores internacionales, qué es lo que puede llegar a pasar, qué es lo que puede pasar a nivel tecnológico también. Recordemos que cuando Vaca Muerta arrancó, todavía no estaba la tecnología, después la tecnología se desarrolla para el no convencional y hace que Vaca Muerta no tan solo sea viable, sino sea hoy ultra competitiva, ¿no? Hoy no hay técnicamente una solución o algo que para que la cuenca nuestra pueda ser competitiva, pero esto siempre se va avanzando, hay que ir a licitar. Hoy también hay un esquema sobre todo de YPF que se ha ido retirando de ciertas zonas convencionales, de hacer esquemas que puedan ser más competitivos. Estamos trabajando un proyecto de ley para cuencas convencionales en la Argentina, para que puedan recuperar competitividad y bueno, y ahí habrá que llamar interesados en el sector privado. Ahí estamos en Salta, digamos, no hemos perdido las esperanzas para la región, para nuestra provincia. Exactamente, que tiene una cuenca convencional como puede ser bueno, Santa Cruz, el Golfo. Las cuencas convencionales, si bien hoy son más caras que Vaca Muerta, tienen toda la infraestructura hecha. Entonces sí tienen un tema resuelto y uno también tiene que bregar porque hay un equilibrio, ¿no? Un desarrollo equilibrado y aprovechar toda esa infraestructura, la mano de obra, las pymes que están ahí. Sí estamos trabajando un proyecto de ley sobre cuencas convencionales. Bien, tenemos la información
que no es nueva, ¿no? Una información que usted también la debe manejar, ingeniera, que en los últimos años también hubo un registro de que hay infraestructura y pozos que volvieron a tomar presión en algunos puntos del norte de la provincia, así que me parece que es una buena oportunidad. Hablando de energía y hablando de YPF, tuvimos hace unas horas al presidente de YPF acá en Salta anunciando la absorción total de lo que es Refinor Plus, ya queda prácticamente todo al 100% bajo la órbita de YPF. El avance energético es innegable. Suben los valores, las bolsas, todo cotiza arriba, pero por ahí es como que el ciudadano común no puede ver ese beneficio todavía cada vez que tiene que afrontar la suba del combustible, por ejemplo, alguna cuestión de ajuste de tarifas en los servicios públicos, la luz, el gas, la nafta. ¿Cómo se analiza todo ese contexto desde el punto de vista parlamentario? Ahí el problema es el atraso que hay en los salarios, ¿no? A ver, hoy estamos en una política donde un gobierno muy liberal, pero todos sabemos que intervienen las paritarias, donde los salarios perdieron mucho poder adquisitivo. Entonces, por un lado, el salario perdió mucho poder adquisitivo, las jubilaciones también están muy atrasadas, como las pensiones, y el empleo público, el salario del empleo público. Entonces, en realidad, más que el problema es si suben el combustible, el problema es el atraso en los salarios que tenemos, porque hoy todo te queda oneroso, te queda caro, porque tus costos fijos cada vez suben más y los salarios no se han actualizado. Y a eso sumale de que antes vos tenías inflación, pero teníamos el ahora 12, el ahora 18, o sea, tenías financiamiento a tasas reales negativas. O sea, lo que te cobraban era menor que la inflación, tenías una tasa real negativa, eso hoy tampoco está. Entonces, hoy tenemos una situación de mucho endeudamiento en las familias y que esto pega, ¿no? Pero para mí el problema central acá es el atraso en el poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de los salarios, tasas de crédito en pesos altísimas, altísimas, lo vemos todos cuando llega la tarjeta de crédito, ¿no? Las tasas que nos están cobrando están muy encima de la inflación, con inflaciones... Acaban de confirmar 2,1% para mayo. Bueno, proyectado una inflación de este año, no sé, 30%, sí. 40%. Estás con tasas reales del 100%. Y más. Entonces, estos son temas que son de la política económica. Es muy difícil hacer algo desde el Congreso porque esto es resorte del presidente de la política económica, pero esto es lo que nos está golpeando en el día a día, ¿no? Sigue bajando el riesgo país. Se supone que nos van a prestar más plata de afuera, pero como usted dice, mientras tanto, los intereses acá están por las nubes, pese a que hay un control inflacionario. Es como que no termina de todos estos elementos positivos, no terminan de alinearse. ¿Cuál es la percepción que usted tiene, senador, respecto a ese tema? Bueno, yo creo que es como que el presidente puso un objetivo, terminar con la inflación, que más allá que no está sucediendo, para llegar a ese objetivo delineó una política económica que es la que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, bajar toda la masa salarial para quitar dinero, para hablar muy sencillo para la gente. Secar la plaza. Para secar la plaza, y eso es lo que estamos sintiendo. Y el riesgo país, sí, está bien, está bajando, pero para que Argentina pueda volver a esos mercados de crédito, tenemos que tener un riesgo país no de 500 puntos, sino del orden de los 100 puntos. Y para eso necesitamos que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este modelo? Además de este atraso en los salarios, el tema también de las pérdidas de empleo, porque los sectores que son intensivos en empleo, como comercio, como turismo, como la obra pública, como la construcción, son los sectores que más están sintiendo este modelo. Este modelo está muy enfocado en sectores como son el agro, la energía y la minería, que por supuesto son motores y los necesita el país, pero no son la única solución. Nosotros necesitamos de todos los sectores,
trabajando. Entonces ahí sí creo que hay que tener una política mucho más equilibrada. Entonces sí veo como alerta la pérdida de poder adquisitivo, el riesgo del empleo, y bueno, pero son resortes de la política económica, ¿no? De aquí para adelante, ¿qué podemos esperar? ¿Hay alguna señal de recuperación, alguna idea? A ver, me quedo con que ayer, por ejemplo, después de casi 2 años, las universidades llegaron a un acuerdo, los rectores de todas las universidades llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional. Va a haber una inyección de dinero, 24% de aumento salarial, plata para las becas, plata para los hospitales. Digo, ¿qué podemos esperar de aquí para adelante en materia de política social y económica? Desde la visión, por supuesto, de una legisladora. Bueno, en cuanto a política social, este gobierno sí ha tenido una política, ¿no?, de contención con los planes, pero yo creo que debería ser mucho más sincero, si se quiere, más claro con la gente, porque cuando dicen, bueno, bajemos impuestos, claramente que todos queremos que bajen los impuestos, pero cuando uno baja impuestos, la contracara es que sí o sí tenés que bajar el gasto, y la discusión es, tengamos una discusión clara de cómo vas a bajar el gasto. ¿Qué vas a resignar? La obra pública, bueno, no alcanzó. ¿Qué más vas a resignar? Universidades, salud, jubilados. No hay una discusión seria y honesta al respecto, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué modelo queremos ir? Yo, por ejemplo, voté en contra del capítulo impositivo porque dentro del universo de los impuestos, para mí el impuesto a las ganancias, si se quiere, un impuesto más progresivo, más virtuoso. Hay otros impuestos que son mucho más distorsivos, como el impuesto al cheque. Entonces, le bajamos ganancias a las sociedades de los tramos más altos. Bueno, ¿cómo vamos a compensar esa pérdida de ingresos? Los derechos de exportación. Entonces, no hay para mí una charla honesta o una planificación honesta, coherente, de decir, bueno, nosotros queremos bajar estos impuestos, bueno, ¿qué vamos a resignar? Porque en ese ¿qué vamos a resignar? Está la discusión que hay que dar en la sociedad. Vamos a resignar jubilaciones, acabamos de crear ese FAL, tiene un costo de casi 0.4 de nuestro Producto Interno Bruto. Y seamos claros, eso, sacarle plata a las jubilaciones para que las empresas privadas paguen indemnizaciones, cuando eso era responsabilidad de los privados. Entonces, ahí yo no veo que haya una charla honesta. O sea, tengamos una discusión de hacia dónde queremos ir y cuáles van a ser las prioridades que vamos a resignar, porque hoy es como que se va sobre la marcha, le pasan responsabilidad a las provincias, pero sin los recursos que corresponden. Las provincias absorben, como es su responsabilidad, salud, educación, seguridad, pero no le están pasando los recursos. No hay una charla honesta en este sentido, ¿me explico? Por supuesto que yo quiero que le bajen impuestos. ¿Quién no quiere? ¿No te gustaría que te bajen impuestos? Obviamente que sí. Claro. El alcance social es innegable. Ahora, ¿de dónde sale la plata? Porque ahora también la FATAP, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros a nivel nacional, ya replicó el problema que estaba pasando en Salta con el boleto gratuito, por ejemplo. Claro, alguna vez hubo alguna intencionalidad, no sé si buena o mala, política, ideológica o lo que fuere, pero demos cosas gratis a todo el mundo. Pero nunca se resolvió de dónde iba a salir la plata esa para darle las cosas gratis, en este caso el boleto gratuito. Y hoy día los resultados están a la vista, ¿no? Entonces, me parece que también hay una visión de decir, si recortamos de acá, ¿de dónde va a salir o de dónde vamos a suplantar, dónde vamos a equilibrar? Entonces, me parece importante tener en cuenta también esos detalles en la política. Totalmente. Bueno, no hay que hacer populismo, ¿no? Y yo creo que algo que tenemos claro es que hay que tener equilibrio fiscal, eso lo comparto totalmente, pero que la discusión, hay que discutir de manera urgente una reforma tributaria y esa discusión tiene que ser honesta, ¿no? Hay que discutir una reforma previsional y esas son las discusiones que en realidad no se están dando. Porque, a ver, el Ejecutivo, por ejemplo, acaba de mandar proyectos de ley, el de propiedad privada, el etiquetado frontal de alimentos. ¿Esa es la prioridad? ¿Esa es la prioridad de lo que tenemos que discutir hoy en la Argentina? ¿O la prioridad no sería cómo vamos a resolver el tema de nuestro sistema previsional? Porque todo tiene que ver con todo, ¿no?
Cuando vos le das por ejemplo, en la reforma laboral, que creaste este famoso fondo y metiste beneficios fiscales. Bueno, ¿cómo te pega y cómo vamos a resolver el problema? ¿De dónde vas a sacar? Claro. Entonces, la discusión tiene que ser mucho más profunda, mucho más global, más honesta, y deberíamos también tener una agenda que el Ejecutivo esté dispuesto a discutir prioridades. Hablando de prioridades, la reforma laboral, bueno, ya salieron los decretos reglamentarios, está en vigencia o entra en vigencia a partir del próximo mes, el FAL a partir de noviembre. Digo, a ver, que la gente, los empresarios, la industria pedía, pero antes de la reforma laboral, por favor, ocupate de la reforma impositiva. Eso me parece que me están pidiendo a gritos, ¿no?, los sectores productivos. Totalmente. Bueno, era que le iban a enviar, lo anunció de hecho el presidente, hasta ahora no hay novedades de la reforma tributaria, pero hay que sentarse y discutir la reforma tributaria y la coparticipación. Porque, de nuevo, ¿a qué modelo estamos yendo? Porque le podemos seguir pasando responsabilidad a las provincias, pero sin los recursos estamos trasladando un problema. Seguro. Y uno de los impuestos también más distorsivos es ingresos brutos. Ahora, ninguna provincia es viable sin ingresos brutos. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería el camino? Porque por ahí dicen ingresos brutos también es la única herramienta viable con la que cuentan las provincias. De repente, si nos coparticipan el IVA, podríamos pelearla un poco más, digo, los estados provinciales. ¿Cuál sería? Es una maraña muy grande esta cuestión impositiva en el país. Es una maraña muy grande. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es que hoy tenemos que repensar el Estado. El Estado, así como lo concebimos, o la parte pública, si querés, hay que refuncionalizarla y tenemos que discutir prioridades, tanto a nivel municipal, provincial como nacional. Y después tener un esquema impositivo, porque es muy lindo decirte bajo impuestos. Todo el mundo me pone, por ejemplo, el ejemplo de Paraguay, que pagás 10% de ganancias. Sí, sí. Ahora con esto del corredor bioceánico estamos todos locos con Paraguay. ¿Qué está pasando en Paraguay? Porque nadie paga. Todo el mundo se está yendo a las industrias, a las fábricas, todo el mundo se quiere ir a producir a Paraguay. Bueno, fantástico, pero en Paraguay tenés la educación que tenés en la Argentina, tenés las universidades que tenés en Argentina, tenés la salud que tenés en Argentina. Entonces sí, esa es una discusión que hay que darla de la sociedad y de la política. ¿Qué vamos a resignar? Entonces, hay funciones del Estado que yo sí creo que hay que resignar, que hay que acomodar, que hay muchas cosas, así como hablaba de los subsidios de transporte, hay subsidios que hay que rediscutirlos. Yo, siendo secretaria de Energía, rediscutí o readecuamos los subsidios energéticos. No puede haber subsidios energéticos para todo el mundo. El subsidio energético tiene que ser solo para aquel que lo necesita. Y no llegaron a pesar 4 puntos de nuestro Producto Bruto Interno a nivel país. Entonces, hay cosas que no tienen lógica, que una persona humilde del centro del país le esté financiando la loza radiante a una persona que vive en Neuquén o que vive en Río Negro, realmente no me parece justo, ¿no? Seguro. Entonces, en eso también este gobierno, de hecho, continuó lo que había hecho en su momento como secretaria de Energía, se continuó la readecuación y otras funciones y otros ministerios que también habrá que rediscutirlos, también en los poderes, el Poder Legislativo. Claramente vamos a un modelo donde hoy también hay que ser consciente que la tecnología cambió, que podemos tener estados mucho más eficientes, la comunicación también cambió. Entonces todo esto hay que replantearlo y tener claro un horizonte hacia dónde vamos a ir. Y después volver a rediscutir el mecanismo de coparticipación en la discusión federal. Primero fueron las provincias y después fue Nación, de una manera de coordinar y de ayudar a las provincias. A lo largo de los años esto se ha ido desbalanceando y hoy Nación tiene mucho más peso que las provincias. Entonces, ¿por qué no rediscutimos un modelo donde de repente sean las provincias que recauden y coparticipen a Nación y vamos a otro esquema? Porque si al final las provincias van a estar a cargo en sus responsabilidades de la educación, de la seguridad, de la salud, de la administración de la justicia, bueno, rediscutamos la torta y por supuesto la rediscusión de las funciones del Estado
y de la parte pública en todo su conjunto, hay que darla. Hay que darla por una cuestión también de la modernidad que imponen los tiempos hoy. Y que la sociedad también, seamos claros, qué cosas no se van a resignar. Yo en lo personal creo que justamente los impuestos existen porque tiene que haber un mecanismo de redistribución del ingreso para tener desarrollo, ¿no? Para tener igualdad de oportunidades. Creo en la educación pública de calidad, creo en las universidades. El sistema de salud en la Argentina está muy golpeado, pero si uno lo compara con Paraguay, con Bolivia, con países limítrofes, sin ir más lejos, sí. Claramente nuestro sistema es superior y ha tenido un desarrollo también de profesionales, y hoy te podés atender en un hospital público, ¿no? En países limítrofes no. Entonces, sí, esa es la discusión. Infraestructura. Argentina es un país tan extenso que sin infraestructura es muy difícil que venga el desarrollo, y ahí tiene que estar el Estado también. Y eso es la redistribución del ingreso. Cuando acá te dicen que hay que eliminar el Estado y los impuestos son un robo, ¿qué te están queriendo decir? Que no hay que pagar impuestos. Y sí, pero entonces, ahí entramos en el discurso, claro, no hay que pagar impuestos, y ¿quién sale más beneficiado? Los que pagan más impuestos. ¿Y quiénes son los? Bueno, la verdad que es un círculo vicioso, es una espiral donde uno no puede terminar de comprender ni de salir, y sobre todo cuando dice, bueno, pero desde el otro lado, decir, y volvemos al esquema del impuesto que ahoga, del impuesto distorsivo, del impuesto regresivo incluso, que, a ver, se dice que el IVA es el impuesto a la pobreza y que lo pagan siempre los más pobres. El 21% para una persona que gana mucha plata no es nada en un litro de leche, pero para una persona que es pobre, ese 21% sobre el litro de leche es una enormidad. Entonces ahí también hay una distorsión muy grande en materia impositiva. Totalmente. Y además, la discusión de una reforma impositiva también tiene que venir con la formalización de los mercados en Argentina. Hoy la Argentina, poco más de la mitad es economía informal, y ahí se pierde muchísima recaudación. Claro. Entonces, eso también, porque se quejan del trabajo en negro o del trabajo que no se formaliza, pero la mitad de los trabajadores están en la informalidad, pero también se debe a que tenemos mucha economía informal. Entonces, esa es la discusión urgente en la Argentina. Yo realmente celebro de que hay pasos dados. Este gobierno ha demostrado tener coraje de dar algunas discusiones, pero todavía no estamos discutiendo los temas prioritarios, ¿no? Y yo creo que este es un tema prioritario. Senadora, para ir cerrando, de acá para adelante, se lo pregunto como ciudadana y también se lo pregunto como legisladora nacional. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas? Comenzó el Mundial, sí. Termina el Mundial y creo que ya estamos en campaña, ¿no? Bueno, mira, en tema político, hoy no se ve una oposición clara al presidente Milei. Es mi deseo que la haga, que la haya, y una oposición que tenga que ser con una posición más razonable, más de centro, no tanta agresividad. Yo creo que Argentina ya tenemos que salir de esta polaridad, de este River Boca que es totalmente destructiva, y también imposibilita el diálogo, porque Argentina lo que tenemos que encontrar y lo que la política le debe a la sociedad es poder trazar un camino de mediano plazo con puntos de consenso. Ahora, para trazar un camino de mediano plazo, tenés que tener diálogo y una posición constructiva. Si nos vemos como enemigos, ese diálogo es imposible, porque yo siempre voy a querer de que te vaya mal, y nunca me voy a sentar a la mesa, y si vos tenés el poder también te vas a abusar. Entonces eso ya no sirve, así que ojalá que haya una oposición constructiva, y donde realmente Argentina pueda salir adelante, porque hoy tiene una oportunidad extraordinaria Argentina. Por supuesto, el agro, la minería y la energía son oportunidades extraordinarias, pero si no tenés una visión de desarrollo, se te va a pasar el tren de nuevo como alguna vez se nos pasó. Vas a tener provincias o concentración de riqueza en algunos lugares y mucho malestar en gran parte de la sociedad. Y eso no nos sirve como argentinos. Entonces, eso sería mi deseo. Hoy
cada vez veo que las posiciones se concentran más. Así que no sabría hoy qué decirte, qué esperar de la política. En particular en el Congreso se está trabajando de manera muy intensa, hoy tenemos muchos proyectos, el proyecto de salud mental, el proyecto de propiedad privada, ¿qué otro proyecto tenemos? Bueno, el tema de biocombustibles, la reforma electoral. Estamos con muchos proyectos y hay voluntad de trabajo. Recordemos que hubo otras etapas en la historia donde el Senado prácticamente estaba cerrado, ni siquiera sesionaban. Hoy estamos con una agenda de trabajo muy intensa. Ojalá que esto se continúe y que no nos perdamos en esta discusión política de quién gana la elección y quién pierde, sino que sigamos trabajando, porque eso es lo que la sociedad está demandando. Eso es lo que necesitamos. Senadora, ha sido un gusto charlar con usted realmente. No, por favor. Muchas gracias.